Una vez que Aristóteles ha caracterizado a los miembros de la casa y las distintas relaciones que se producen dentro de la casa, él avanza aquí, se va a dedicar casi exclusivamente a hablar de la relación que existe entre el amo y el esclavo. Ahora, antes de avanzar con eso, me interesa señalar, a pesar de que Aristóteles no lo diga explícitamente en el capítulo 3 del libro 1, sino que lo vaya sugiriendo en varios pasajes, también más adelante lo va a sugerir en el capítulo 4 del libro 3, la diferencia que existe entre el tipo de mando que se da dentro de la casa y el tipo de gobierno que se da en una ciudad. O sea, la diferencia entre el mando propio de una casa, la administración económica, y el gobierno específicamente político. Si bien es cierto que la relación que establece el hombre, el varón, el que es al mismo tiempo amo, padre y marido, porque lo interesante que en estas tres relaciones hay un personaje que es siempre el mismo, el, el marido, el amo y el padre de los hijos. La relación que este personaje establece con los distintos miembros de la casa no es exactamente igual. De hecho, Aristóteles lo vimos que en el capítulo 2 protestaba contra los bárbaros porque los bárbaros trataban a las mujeres del mismo modo que a los esclavos. Aristóteles decía, como los bárbaros son ellos mismos esclavos, solo conciben relaciones de esclavitud. Si bien es cierto que hay diferencias en la relación entre el hombre con su mujer, con sus hijos y con sus esclavos, lo cierto es que el mando que se produce dentro de una casa tiene características que lo diferencian del mando político. En primer lugar, puesto que las relaciones dentro de una casa no son relaciones entre iguales, el mando que se ejerce dentro de una casa no puede ser un mando entre iguales. Por el contrario, lo que va a sostener Aristóteles, ya lo vamos a ver en el libro 3, las relaciones que existen dentro de una ciudad sí son relaciones entre iguales, porque son relaciones entre libres. Por lo tanto, el mando político es un mando que debe ser consensuado, porque es un mando que se ejerce entre libres. Cuando un ciudadano quiere gobernar a sus conciudadanos, tiene que convencerlos y lograr un consenso respecto de ellos para gobernarlos, puesto que se encuentran en una relación de igualdad. Esa relación de igualdad es una relación de igualdad en virtud de la libertad. Los que los ciudadanos que se confrontan en el espacio de la ciudad son iguales en la medida en que son libres. Ahora vamos a ver en qué sentido específico esos personajes son libres, pero son iguales por el hecho de ser libres. Esto no ocurre dentro de la casa. Los personajes que se confrontan dentro de una casa no son libres. Solo el hombre, en principio, es libre. E incluso uno podría decir, ni siquiera el... ni siquiera sería correcto predicar el concepto de libertad dentro de la casa. O sea, la libertad no es un concepto que se pueda predicar dentro de una casa. El terreno de la libertad es el terreno de lo público, no el terreno de lo doméstico. Por lo tanto, ni siquiera tiene sentido, vale la pena predicar eh, la libertad dentro de la casa. Entonces decíamos, puesto que en la casa las relaciones no son de igualdad, ese mando no puede ser un mando político, es un mando despótico. Así lo ha llamado la tradición posterior de pensamiento político, llegando incluso hasta el contractualismo, cuando los filósofos políticos posteriores se refieren al gobierno despótico, se refieren al gobierno doméstico
y en particular al poder paternal. Bueno, esto es razonable, ya que en griego la palabra despotes significaba señor. Déspotes era el señor que era dueño de, de sus esclavos y que gobernaba en su casa. El mando despótico es el mando propio que existe dentro de la casa y se contrapone al mando político que existe en la ciudad. Y finalmente hay una tercera característica que uno puede mencionar respecto del tipo de gobierno que se da dentro de la casa. Se trata de un gobierno de tipo natural, por oposición al gobierno político, ¿sí? Vamos a ver que más adelante Aristóteles, incluso él aquí se pregunta, ¿no? Si algunos dicen que el señorío es producto de tener cierta ciencia, o sea que la administración de la casa implica un conocimiento específico, una técnica específica, y se va a preguntar en el capítulo que viene si la potestad del amo es una potestad natural o antinatural. Ya esto lo pronuncia aquí, si esta dominación es conforme a la naturaleza o lo es por convención. Bueno, adelantándome un poco, lo que Aristóteles va a afirmar es que el tipo de gobierno que existe dentro de una casa es un gobierno natural, ¿sí? Si bien, insisto, ahí hay afirmaciones contradictorias que Aristóteles hace respecto de la relación entre el marido y su mujer, generalmente lo que podemos decir es que el gobierno doméstico es un gobierno de tipo natural. Aristóteles va a decir que el señor gobierna su casa no por poseer una técnica, no porque posea un conocimiento específico, o no porque logre el consenso de aquellos que son sus iguales, eso va a ocurrir en la ciudad, sino que el señor gobierna en su casa, él va a decir, por ser de tal condición. O sea, el gobierno doméstico es un gobierno natural porque aquel que gobierna en la casa es de una condición tal que lo habilita para gobernar su casa y no porque posea un conocimiento específico o porque logre el consentimiento de aquellos que son sus iguales.